Bueno, vamos nuevamente con nuestro compañero, colega y amigo Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas de seguridad, columnista del periódico Excelsior, quien en días recientes, en su imperdible columna en las páginas editoriales de Excelsior, ha analizado el tema del cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, lo ha realizado este análisis desde hace mucho tiempo. Jorge, cuando platicamos en la mañana no sabíamos, hasta que lo tuiteó Omar García Harfuch, que detrás de este atentado estuvo el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué te dice este dato? Mira, primero por las características, otra vez buenos días, pero primero por las características del atentado tenía que ser alguna de las organizaciones criminales más importantes. Es mucha gente, mucho armamento, un desplazamiento operativo para el atentado muy amplio. Y tiene, la verdad, tiene todo. Omar García Harfuch debe saber por qué lo puede asegurar con tanta precisión y tan rápido, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero tiene todo el sello del cártel Jalisco Nueva Generación. Es un cártel que además no ha logrado entrar a la Ciudad de México, a pesar de que había hecho acuerdos con el cártel de Tláhuac en su momento, con la Antiunión, con distintos grupos, y que recibió golpes fuertísimos aquí en la ciudad, precisamente por García Harfuch. Desde que llegó García Harfuch, recordemos que la última acción que tuvo García Harfuch como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, el último día que estuvo ahí, incluyó la detención del jefe en la Ciudad de México, del cártel de la Unión, del cártel de la Antiunión y del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en la ciudad. Y es un cártel que ha querido ingresar a la Ciudad de México en forma muy amplia. Tiene presencia, por supuesto, en la Ciudad de México, pero en forma muy amplia desde hace años, haciendo alianza con distintos grupos Pero criminales. sin lograr asentarse por completo, por lo que entiendo. Sin lograr asentarse por lo completo, precisamente logró avanzar mucho en la anterior administración de la Secretaría de Seguridad, donde se aflojaron en esta misma administración durante el gobierno de Claudia, pero desde la llegada de Claudia Sheinbaum, desde la llegada, perdón, de Omar García Harfuch, con el antecedente de la caída de los líderes desde la Agencia Federal de Investigación, fue el mensaje de que no les iban a permitir ese ingreso. Bueno, ¿tendría mayor presencia, mayor fuerza el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, aquí en la capital? Son alianzas, Sí. las establecería como alianzas. Están los grupos que trabajan claramente en la ciudad en muchas tareas de narcomenudeo, lo que conocemos como la Unión Tepito, la Antiunión, lo que queda del cártel de Tláhuac, otros grupos menores. Hay como 30 bandas Sí, aproximadamente los que Rodolfos, trabajan en distintas etcétera, ¿no? tareas Sí. en la Ciudad de México. Ahora hay puntos estratégicos de la ciudad donde la información que tenemos es que la presencia del cártel de Sinaloa del Pacífico es muy fuerte. Por ejemplo, un punto estratégico de la ciudad es el aeropuerto, y desde hace tiempo el aeropuerto está bajo control de esa organización criminal, ¿no? Sí, Jorge, ¿me permite hacer una pausa? Quiero preguntarte un par de cosas más, pero tengo que ir a corte. Sí, sí, Gracias, muy regresamos amable. sin problema. Regresamos con Jorge Fernández Menéndez para continuar con la interpretación de este terrible hecho de esta mañana en la Ciudad de México. Volvemos. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que nos haya esperado en la línea telefónica. Jorge, gracias. Aquí Rodrigo Pacheco, que está conmigo, tiene una pregunta para ti. Jorge, buenos Sí, días. hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Saber, este tipo de decisiones, digamos, por la estructura jerárquica del cartel Jalisco Nueva Generación, ¿se toma desde lo más alto una acción de este tipo o podría ser alguna célula o un brazo, digamos, que de manera autónoma opta por hacer un ataque de esta naturaleza? Mira, son el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco son completamente diferentes en ese sentido. Podría creer que el cártel de Sinaloa, que es más un hold, tú que sabes mucho de economía, es más un holding que un cártel, ¿no? Es una organización horizontal donde tiene muchas fracciones y con mucha autonomía. En el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel muy vertical, eso me resulta imposible de pensar
que se tome una decisión de un atentado de estas características sin que no sea una orden de sus mandos. Ahora hay un tema muy interesante en este sentido. El Cártel Jalisco Nueva Generación está en un proceso de sucesión interna también muy marcado. El Mencho, el Nemesio Ceguera, está enfermo, tiene problemas renales, necesita diálisis, la posibilidad de control directo con el cártel de alguna forma se ha ido perdiendo, y entonces hay distintos personajes. Uno de ellos es un señor, vamos a llamarlo así, que le llaman el Sapo, que es el que controla buena parte del cártel o una parte del cártel, y que es un hombre extremadamente violento. Y cuando yo cruzaba la información del atentado al juez Villegas en Colima, ahora con lo de García Harfuch en la ciudad, y la forma de actuar del Sapo, me parece, es una presunción, no es información, de que precisamente este grupo o esta corriente del Cártel Jalisco Nueva Generación es la que podía estar realizando este tipo de acciones, porque es la forma de operar que tiene este personaje. ¿Tienen un grupo, Jorge, así como, digamos, pues grupos como los Pelones, como los artistas asesinos, los aztecas, digamos, un grupo de choque, un grupo, digamos, para operaciones especiales, el Cártel Jalisco Nueva Generación? No, sí, por supuesto. Y precisamente este personaje que yo señalaba, el que apodan el Sapo, no recuerdo ahora su nombre, es el que maneja muchos de los grupos de sicarios. Ahora, tienen el grupo, el Cártel Jalisco, tú lo recuerdas, Rodrigo, comenzó como los Matacetas. Era un grupo de sicarios que se dedicaban a matar a los zetas, y adoptaron las mismas estructuras y los mismos métodos de operar de sus enemigos, de los zetas, y están desarrollando una acción, una forma de operar y de accionar muy similar a la que tuvieron los zetas en el pasado: imponerse por la fuerza y por la violencia. Negocian, si tú no quieres negociar con ellos, te lo imponen por la fuerza. Es lo que han hecho en buena parte del país, incluso con otros grupos criminales. Es lo que sucede cotidianamente en Guanajuato. Hemos visto, Jorge, imágenes, videos de grupos perfectamente uniformados, algunos con uniformes militares, otros con uniformes blancos, con gran cantidad de armamento del Cártel Jalisco. ¿Es ese tipo de organización o de grupo el que actuaría en una circunstancia como esta? Sí, pero son varios grupos, no tienen un solo grupo. Es un grupo que se basa mucho en el sicariato. Sí. Bueno, se llama Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, a quien tú te refieres. Exactamente, Gonzalo Gaitán y se está enfrentando a los hijos del Mencho. El Menchito está en Estados Unidos, Joana, la otra hija, fue detenida también en Estados Unidos. El Menchito era el sucesor natural del Mencho, y hay otro hijo que es de otra pareja del Mencho, que es el que le está disputando al Sapo precisamente la dirigencia, la sucesión, vamos a llamarlo así, del Cártel Jalisco Nueva Generación. No se sabe hasta qué nivel esa ruptura es ya completa, pero sí hay diferencias, sí no hay ya comunicación, por ejemplo, entre Gonzalo Gaitán y el Mencho, y me parece, por la forma de actuar, todo esto me parece que es mucho más parecido a lo que haría este personaje, el Sapo. Jorge, este ataque se da desde fortaleza o extrema debilidad o desesperación. ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que el perfil del ataque pues va a crear una respuesta muy fuerte del Estado mexicano. Tendría que ocurrir, es previsible que eso suceda, y o están preparados en las estructuras para recibir este ataque o simplemente están en un acto de desesperación. Mira, yo creo que desesperación no es. Yo le platicaba con Pascal hace unas horas y decíamos, a ver, cuando tú tienes un Estado, el Estado mexicano, que no tiene una estrategia clara de seguridad, donde envías mensajes contradictorios,
donde algunos funcionarios actúan y otros no, por los mensajes contradictorios que hay, abrazos, no balazos, que sus mamás les digan que se porten bien, etcétera, etcétera. En ese margen de mensajes contradictorios con autoridades que no actúan, o hay otras que sí lo siguen haciendo, pero autoridades que no actúan, tú dejas expuestos a quienes sí lo hacen. La diferencia de García Harfuch y de lo que ha hecho, hay que reconocerlo, en el último año, el gobierno de la ciudad, desde que llegó ahí García Harfuch, es que sí está atacando a estos grupos de la delincuencia. Entonces, paradójicamente, se convierten en objetivos. Es un poco lo que ocurrió con el juez Villegas en Colima también, que actuó, trabajó acertadamente, según la información que tenemos, en Guadalajara, y se convierte en un objetivo. Oye, Jorge, lo que sucede con otros casos en los estados que conocemos menos, obviamente, ¿no? Jorge, hace unos días el gobierno federal dio a conocer el operativo Agave Azul por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre cuentas presuntamente ligadas con este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, pero la operación Agave Azul es la continuación de una operación que se realizó y que terminó su primera etapa entre febrero y marzo en los Estados Unidos, donde hubo más de 300 detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación, unas incautaciones grandes de dinero, y la operación que realizó aquí la Unidad de Inteligencia Financiera fue con base a la información que le proporcionó la DEA de empresas y de personas relacionados de aquella operación en Estados Unidos, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de forma muy precisa, hay que reconocerlo, retomó toda esa información, la amplió y hizo estas incautaciones. Y es parte de una operación que se realizó básicamente en Estados Unidos y que tuvo este correlato aquí en México. Pues Jorge, nuevamente nuestro agradecimiento. Gracias, muy amable. No hay nada que agradecer, es un placer estar con ustedes como siempre. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, amigo. Gracias a Jorge Fernández Menéndez. Y